Hola corazones, bienvenidos a Crónicas del Amor. Aquí, cada historia es un viaje donde la pasión y el destino se entrelazan más allá de las diferencias. Comencemos con la historia de hoy. Millonario oculta tragedia. La joven artista exiliada revela un amor prohibido y desafía el chantaje familiar. El susurro del chantaje resonaba en la plaza de San Lorenzo, amenazando con destruir el refugio que Bella, una joven artista exiliada, había encontrado. A su lado, un millonario solitario guardaba una tragedia personal, un secreto capaz de unirlos o separarlos para siempre. Este no era un amor cualquiera, era la chispa que desafiaría a una familia y a toda una sociedad. Bella contemplaba el cielo por la ventana del cuarto, un rectángulo de azul pálido enmarcado por cortinas de brocado pesado que filtraban la luz, otorgando a la habitación una penumbra perpetua. Abajo, los ruidos amortiguados de la servidumbre y los preparativos para el almuerzo de domingo se elevaban como una orquesta de tareas mundanas, cada tintineo de porcelana y murmullo de voz ajeno a la tormenta que se gestaba en el alma de la joven. Sus dedos, finos y ágiles, jugaban con el colgante que llevaba en el cuello, una pequeña paleta de pintor, de plata deslustrada, un regalo de su abuela materna. Aquel amuleto no era solo un adorno, era un recordatorio silencioso, un susurro persistente de que había algo más allá de los muros de aquella casa, en el interior de Córdoba, un lugar donde el tiempo parecía haberse congelado en los valores intransigentes de otra época, un museo de moralidades anticuadas. ¿Cómo podía un objeto tan pequeño contener tanta promesa y a la vez tanta melancolía? Su padre, Ricardo Ferrer, era una figura imponente en el pequeño pueblo de Valle de la Luna. Conocido y respetado, su palabra era ley. Comerciante astuto, constructor de fortunas y defensor acérrimo de lo que él llamaba la moral y las buenas costumbres, Ricardo ejercía su influencia con la misma determinación con la que controlaba cada aspecto de su hogar. Lo que pocos sabían o se atrevían a conjeturar era cómo aquella rigidez pública se transformaba puertas adentro en un control asfixiante sobre su única hija, Bella Ferrer. Cada elección de Bella, desde el color de sus vestidos hasta los libros que leía, pasaba por el escrutinio paterno. La libertad era un concepto abstracto, una fantasía de juventud que su padre consideraba un lujo innecesario, incluso peligroso. Un golpeteo seco y firme resonó en la escalera, seguido por la voz grave y autoritaria de su padre. «Bella, baja para ayudar a tu madre con los invitados». No era una petición, sino una orden, cada palabra un eslabón en la cadena invisible que la ataba. Ella respiró hondo, un esfuerzo consciente para calmar el latido acelerado de su corazón. Se arregló el vestido floreado, uno de los pocos que él aprobaba, un estampado discreto que no osaba llamar la atención. Descendió con la postura erguida que había aprendido en las clases de etiqueta impuestas desde los 13 años, una silueta de gracia forzada. Era preciso ser perfecta, especialmente hoy, un día cuya importancia aún no comprendía. ¿Acaso intuía que este sería el último almuerzo en la casa de su infancia, que una puerta se cerraría para siempre? En la cocina, el aroma a cordero asado y hierbas frescas llenaba el aire, pero no conseguía disimular la tensión palpable. Su madre, Isabel, se movía entre ollas y sartenes con la eficiencia silenciosa de quien ha aprendido a existir sin hacer ruido, a volverse casi invisible. Sus ojos, habitualmente bajos, esquivaban los de Bella. Sus gestos eran contenidos, su rostro adornado con una media sonrisa permanente para los demás, una máscara de complacencia que Bella conocía demasiado bien. Pero hoy había algo diferente. Bella percibió que el lápiz labial rosa claro que la madre usaba no conseguía disimular el temblor casi imperceptible en la comisura de sus labios. Era un tic nervioso que su madre solía tener cuando la ansiedad la carcomía por dentro.
En un instante, mientras Isabel colocaba con delicadeza un centro de mesa con flores de jazmín, las favoritas de Bella, su mano rozó el cuello de su hija. El leve escalofrío que recorrió el brazo de Bella al tocar el metal de su colgante hizo que Isabel retirara la mano con un sobresalto, su mirada fugazmente clavada en la paleta de pintor antes de volver a bajarla. La fugacidad de esa mirada, la forma en que el oro de la paleta pareció resonar con un recuerdo lejano en los ojos de su madre, fue una pista, un eco de anhelos suprimidos que Bella aún no sabía interpretar. «Mamá, ¿qué pasó?», susurró Bella, agachándose para organizar la fuente de ensalada, susurrando para no romper el frágil equilibrio de la cocina. Isabel se acercó a ella, sus palabras apenas un hilo de voz. «Tu padre invitó al doctor Soto para el almuerzo», respondió, casi sin mover los labios, como si el aire mismo pudiera escuchar y traicionar. Bella frunció el ceño, el cerebro trabajando para descifrar la tensión. ¿Y su esposa?, preguntó, intentando entender la anomalía, el motivo de aquel miedo silencioso que envolvería a su madre. «Él no es casado, mi hija». La mirada asustada de la madre, ahora alzada para encontrarse con la de Bella, lo decía todo. Era una mezcla de advertencia y disculpa, una condena silenciosa. Bella sintió que el estómago se le hundía, un presagio frío extendiéndose por sus entrañas. El doctor Ramiro Soto, el abogado de la ciudad vecina San Lorenzo, era un hombre de casi 50 años, conocido por su próspero bufete y, para desgracia de Bella, por su estrecha amistad con su padre. Él siempre la miraba de un modo que la dejaba incómoda, con comentarios sobre cómo se estaba convirtiendo en una bella señorita, frases vacías de inocencia que resonaban con un subtexto inquietante. Ricardo entró en la cocina, ajustándose la corbata con un gesto de satisfacción. Lanzó una mirada de aprobación a la mesa, ya casi lista, una escena de orden y abundancia. «Bella, hoy te sentarás al lado del doctor Soto, y por favor, presta atención cuando hable. Es un hombre culto, tiene mucho que enseñar». Ella tragó saliva, el nudo en su garganta impidiéndole responder. Se limitó a asentir con la cabeza, una marioneta de las expectativas. En su desesperación, buscó una rendija, una pequeña esperanza. «Señor, ¿el señor invitó a la tía Elena también?». La tía, hermana de su madre, era una mujer de espíritu libre, una pintora aficionada que siempre traía ligereza y risas a los almuerzos dominicales, un soplo de aire fresco en la asfixiante formalidad. «Tu tía no vendrá más a esta casa», dijo Ricardo secamente, sin una pizca de arrepentimiento. Ideas demasiado diferentes para una mujer que no se casó. Bella sabía lo que eso significaba. Su tía había osado cuestionar alguna decisión de Ricardo, y por ello había sido exiliada de la vida familiar. El timbre sonó, resonando por toda la casa como un tañido fúnebre para Bella. Los invitados comenzaron a llegar, vecinos con sus sonrisas hipócritas, algunos comerciantes amigos del padre, el cura de la parroquia local con su sotana almidonada, y finalmente el doctor Soto. Con su traje gris impecable, un hombre pulcro y calculador, y un paquete envuelto en las manos que no parecía un regalo cualquiera. Bella observó desde el rellano de la escalera la amplia sonrisa que su padre le dedicó al abogado, una expresión de genuino agrado que rara vez le dirigía a ella. «Doctor, bienvenido, entre, su presencia hoy es especial». «¿Especial?». La palabra resonaba con un matiz ominoso. Durante el almuerzo, Bella se sintió como un animal en exhibición, cada gesto, cada bocado, bajo el escrutinio de ojos curiosos. Las conversaciones fluían a su alrededor, chismes de pueblo, comentarios sobre la cosecha, pero siempre, inevitablemente, retornaban a ella. Sus cualidades domésticas, su esmerada educación, la hacían objeto de elogios forzados. «Bella es muy hacendosa, ¿no es así, Isabel?»,
anunció Ricardo con orgullo en su voz. Bordado, cocina, todo lo que una buena señorita debe saber. Los invitados ya estaban instalados alrededor de la larga mesa de caoba pulida. El comedor, generalmente reservado para festividades importantes, resplandecía bajo la luz filtrada de las arañas de cristal, creando un ambiente de solemnidad y opulencia. Bella, sentada a la derecha del doctor Soto por orden expresa de su padre, sentía el peso de cada mirada sobre ella, como si no fuera una joven de carne y hueso, sino una pieza más de la elaborada vajilla de porcelana, esperando ser admirada y juzgada. Las conversaciones fluían a su alrededor, una sinfonía de superficialidad que hablaba de cosechas exitosas, rumores de la capital y los incesantes chismes del pueblo de Valle de la Luna. Sin embargo, todos los hilos narrativos parecían converger inexorablemente en su figura. Ricardo Ferrer, desde la cabecera, dirigía la orquesta social con maestría, su voz grave resonando con autoridad. Cada frase era una pincelada para pintar el retrato de una familia impecable, un legado de tradición y rectitud. Bella es muy hacendosa, ¿no es así, Isabel?, anunció, su mirada de halcón sobre su esposa. Bordado, cocina, todo lo que una buena señorita debe saber para formar un hogar. La aprobación en su tono era asfixiante, una jaula de terciopelo que intentaba atraparla. Isabel, a su lado, asintió con una sonrisa débil, sus ojos bajos como siempre, pero Bella percibió un breve temblor en su mano mientras alcanzaba la jarra de agua. ¿Qué secretos guardaba esa mano? ¿Qué dolores silenciados? En un raro arrebato de iniciativa, o quizás de desesperación silenciosa, Isabel añadió, con una voz apenas audible que solo Bella y Ricardo pudieron escuchar con claridad: y pinta hermosamente. La mención del arte, una pasión que Ricardo consideraba una frivolidad, provocó una sombra en el rostro de su padre, un oscurecimiento instantáneo de sus ojos. Esas pinturas son pasatiempo de señorita desocupada, pronto tendrá responsabilidades mayores. El tono, frío y cortante, disipó cualquier ilusión de apoyo materno. La paleta de plata bajo su vestido pareció quemarle la piel. El silencio se instaló, tenso y preñado de significados no dichos. Fue entonces cuando el doctor Ramiro Soto, sentado a su lado, carraspeó, un sonido calculado que rompió el encanto. Sus movimientos eran pausados, deliberados, cada gesto revestido de una autoridad fría. Tomó el paquete que había estado reposando a sus pies, un envoltorio sobrio pero elegante, y lo abrió con una ceremoniosidad que hizo a Bella contener la respiración. Dentro, en una caja de terciopelo rojo, brillaba un collar de perlas, cada una perfecta, irisada, reflejando las luces de la araña con un brillo gélido. No era un adorno cualquiera, era un símbolo, una promesa de ataduras. El corazón de Bella dio un vuelco. Aquel collar no era un regalo de bienvenida, era una cadena forjada con anticipación. El doctor Soto se inclinó ligeramente hacia ella, su aliento mentolado rozando su mejilla. Sus ojos, antes calculadores, ahora mostraban una intensidad que hizo a Bella estremecerse. Con el permiso de su padre, quisiera que aceptes este presente, Bella, dijo. Su voz suave, casi un murmullo que solo ella debía oír. Es solo el comienzo de un viaje que espero compartamos. La mesa entera silenció. Los cuchillos se detuvieron a mitad de camino. Los vasos quedaron suspendidos. Era un silencio tan absoluto que Bella podía oír el latido de su propio corazón, un tambor desbocado en sus oídos. Sintió que la sangre huía de su rostro, dejando un frío hormigueo en su piel, un lienzo blanquecino donde la vida parecía haberse retirado. Su madre Isabel, con una angustia palpable en sus hombros tensos, miraba fijamente su plato,
como si las manchas de la porcelana pudieran revelarle una vía de escape. Las perlas, antes brillantes, ahora parecían diminutos ojos blancos que la observaban, cada una promesa de encierro, una jaula, sí, una jaula más dorada, pero jaula al fin. ¿Era esto lo que se sentía al ser subastada, al ser entregada como una posesión? El cura de la parroquia local, un hombre de rostro redondo y bonachón, que hasta entonces había parecido ajeno a las tensiones subyacentes, rompió el silencio con una voz pastoral llena de una alegría que a Bella le pareció forzada, casi cruel. ¡Qué momento bendecido! El inicio de un noviazgo es siempre una alegría para nuestra comunidad. ¡Noviazgo! La palabra resonó en la cabeza de Bella como una campana fúnebre, un tañido melancólico para el entierro de sus sueños. Miró a su padre, cuya sonrisa de complacencia se había expandido, una expresión de triunfo que la heló. Luego a su madre, cuya cabeza seguía gacha, una figura de resignación. Finalmente, sus ojos se posaron en el doctor Soto, con su sonrisa de quien acaba de cerrar un negocio lucrativo, una transacción fría y calculada donde ella era la mercancía. La imagen de la paleta de plata, su amuleto, brilló por un instante en su mente, un contrapunto a la ominosa luz de las perlas. Un torbellino de emociones la asaltó, shock, incredulidad, un miedo profundo que amenazaba con paralizarla, y, por debajo de todo, una chispa, un fuego diminuto de indignación que empezaba a crecer. La jaula estaba abierta, las perlas extendidas como una invitación, pero el instinto de libertad que la había mantenido a flote durante años se revolvía en su interior. Aquel viaje, el que el doctor Soto esperaba compartir, no era el suyo. ¿Cómo podría negarse? ¿Cómo podría romper las cadenas que su padre había forjado con tanto esmero? La respuesta, aún no pronunciada, comenzaba a cristalizarse en el abismo de su desesperación, una pequeña voz de desafío que se negaba a ser silenciada. Una rabia fría, una llama de desafío comenzó a arder en el pecho de Bella. La jaula estaba abierta, las perlas extendidas como una invitación, sí, una jaula más dorada, pero jaula al fin. Sin embargo, el instinto de libertad que la había mantenido a flote durante años se revolvía en su interior. Aquel viaje, el que el doctor Soto esperaba compartir, no era el suyo. ¿Cómo podría negarse? ¿Cómo podría romper las cadenas que su padre había forjado con tanto esmero? La respuesta, aún no pronunciada, comenzaba a cristalizarse en el abismo de su desesperación, una pequeña voz de desafío que se negaba a ser silenciada. Bella percibió las miradas de los invitados, cargadas de expectación. Algunos sonreían, otros asentían con la cabeza, cómplices silenciosos de una tradición arcaica. Las perlas sobre el terciopelo rojo brillaban con una luz propia, casi seductora, prometiendo una vida de comodidad y respeto social. Pero Bella sabía el precio, la anulación de su propia esencia, el abandono de todo lo que la definía. ¿Podría alguna vez mirar su reflejo sin sentir el peso de esa traición? La imagen de su abuela, sus manos manchadas de pintura, el brillo en sus ojos al hablar de un lienzo recién terminado, se proyectó en su mente como un faro. No, no podía. Yo agradezco la gentileza, doctor, dijo con voz que intentó ser firme, pero que traicionó un leve temblor. La paleta de plata bajo su vestido pareció calentarse, transmitiéndole un coraje ancestral. Pero no puedo aceptarlo. Las palabras, apenas un susurro, se esparcieron por el comedor, rompiendo el silencio como cristales. Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa. Ricardo Ferrer, su padre, forzó una risa nerviosa que no engañó a nadie. Bella solo está tímida, intervino, sus ojos lanzando una advertencia gélida a su hija. La amenaza era clara, retractarse o enfrentar las consecuencias.
Pero Bella, por primera vez, sintió que no podía retroceder. No, papá. Su voz salió más fuerte de lo que esperaba, una declaración rotunda que resonó con la fuerza de una verdad recién descubierta. No estoy tímida, no quiero casarme. El aire se tensó. El doctor Soto mantuvo su sonrisa inalterable, pero un brillo fugaz en sus ojos delató una impaciencia calculada. Ricardo, por su parte, endureció la mandíbula. «No seas ingrata, niña. El doctor Soto es uno de los hombres más respetados de la región. Te está ofreciendo un futuro de seguridad, de prestigio, de todo lo que una mujer podría desear». La indignación se apoderó de Bella. ¿Lo que una mujer podría desear? ¿Acaso no tenía ella sus propios deseos, sus propios sueños, forjados en el silencio de su cuarto? No lo dudo, papá, pero tengo otros planes. Quiero estudiar, quiero pintar, quiero ir a Rosario a hacer la Facultad de Artes Plásticas. Las palabras brotaron como una avalancha, un torrente de verdades largamente contenidas, cada sílaba un paso hacia su propia liberación. Era la primera vez que decía en voz alta el sueño que cultivaba secretamente, el deseo que había pintado en innumerables cuadernos escondidos, el anhelo que había compartido solo con la luna y las estrellas. El efecto fue instantáneo y devastador. ¡Qué absurdo es ese! La voz de Ricardo se elevó, cortando el aire como una navaja afilada. Se levantó de golpe, derribando la silla con un estrépito que hizo eco en el silencio atónito. Su rostro, normalmente contenido en una máscara de respetabilidad, se contorsionó en una furia brutal, revelando la verdadera tiranía que se escondía bajo la fachada de hombre de bien. Ninguna hija mía va a vivir sola en una ciudad grande para andar dibujando. Tienes una propuesta honorable de un hombre de bien. ¿Crees que el arte va a darte de comer? ¿Crees que esa fantasía de artista te traerá el respeto que este matrimonio te ofrece? Sus palabras, cargadas de desprecio, buscaron herir, humillar. El doctor Soto intervino con una calma calculada, su voz modulada para apaciguar la explosión de Ricardo, pero con un matiz de reproche apenas perceptible hacia Bella. «Ricardo, tal vez sea mejor que conversemos en otro momento. La señorita está nerviosa». Una salida elegante, una forma de sofocar la rebelión antes de que se extendiera. «No estoy nerviosa», respondió Bella, su voz ahora más firme que nunca, sorprendiendo a todos con su determinación renovada. «Estoy decidida. No voy a casarme con usted, doctor Soto. No voy a renunciar a mis sueños». Fue como encender una mecha que llevaba años esperando. La furia de Ricardo, que hasta entonces había sido contenida, se desató sin control. «¿Qué sueños? ¿Crees que vas a vivir de pinturas? ¿Crees que voy a mantener a una hija rebelde que rechaza el futuro que construí para ella? Papá, por favor». Bella sintió las lágrimas brotar, pero las contuvo con una fuerza sobrehumana, la paleta de plata ahora un puño en su mano. «¡Silencio! Humillaste a esta familia delante de personas respetables, delante del propio cura. Manchaste mi nombre, mi reputación. ¿Sabes lo que esto significa para la familia Ferrer en Valle de la Luna?» La madre Isabel intentó intervenir, su voz un susurro casi inaudible de desesperación. «Ricardo, los vecinos». «Que oigan, que todos sepan qué tipo de hija crié, una ingrata que escupe en el plato que come». Ricardo vociferaba sin freno, su rostro enrojecido por la ira, una vena pulsando en su sien. La máscara se había roto, revelando la crueldad que se escondía detrás de la fachada. Uno a uno, los invitados comenzaron a retirarse, murmurando disculpas avergonzadas, sus ojos esquivando la escena. Era un éxodo silencioso, cada salida una confirmación de la vergüenza que Bella, supuestamente, causó. Solo el doctor Soto permaneció, observando la confrontación con una expresión impasible,
casi de cálculo, como un espectador en una obra de teatro cuyo final ya conocía. Su presencia prolongada era en sí misma una forma de presión, un recordatorio de que las consecuencias la alcanzarían. Cuando finalmente se vieron solos, el comedor vacío resonaba con el eco de los gritos. Ricardo, con la respiración entrecortada, agarró a Bella por el brazo con una fuerza que le dolió, sus dedos apretando la carne. «Ve a tu cuarto ahora y reza para que me calme antes de decidir qué hacer contigo». Ella subió las escaleras temblando, el corazón desbocado, cada paso un clavo en el ataúd de su infancia. Se encerró en el cuarto, apoyándose contra la puerta, su cuerpo convulsionando en un sollozo ahogado. Por la ventana vio al doctor Soto partir en su coche de alta gama, sin mirar atrás, una sombra elegante y desapasionada que se alejaba en la distancia. Bella sabía que había cruzado una línea sin retorno. El cordón umbilical que la unía a su familia se había cortado, y el dolor era visceral, real. Pero también, por primera vez, sintió el vértigo de una libertad incipiente. Horas más tarde, cuando la casa ya estaba sumergida en el silencio pesado que sucede a las grandes tempestades, un silencio que era casi tan ensordecedor como los gritos, la puerta del cuarto de Bella se abrió con un crujido. Su padre entró, sus ojos aún inyectados en sangre, el rostro aún una máscara de furia contenida. Tras él, su madre, Isabel, cuyos ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, su figura encogida, casi transparente. Ricardo lanzó una mochila vieja sobre la cama con un golpe seco. «Prepara tus cosas», dijo, su voz ahora fría y cortante, más peligrosa que la furia desatada. «Tienes 10 minutos para tomar lo esencial». Bella siguió por el camino de tierra, las piernas moviéndose automáticamente, impulsadas por un instinto primario de supervivencia. Las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza, finalmente corrieron libres y calientes por su rostro. No miró hacia atrás, no imploró, se tragó el llanto que amenazaba con convertirse en sollozos desgarradores, y siguió adelante mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte de Valle de la Luna, tiñendo el cielo de naranjas y morados melancólicos, un lienzo de despedida. Frente a ella, solo incertidumbre, detrás una vida que acababa de desmoronarse. Cada paso era un esfuerzo. El camino de tierra se extendía ante ella, sinuoso e implacable, bajo un cielo que pasaba del púrpura al añil. Sus zapatos, demasiado finos para la aspereza del terreno, se llenaban de polvo y pequeñas piedras, cada una punzada, un recordatorio de su vulnerabilidad. La mochila vieja en su espalda, aunque liviana en pertenencias, cargaba el peso de un futuro incierto, de sueños aplastados y de una libertad que, de momento, se sentía más a terror que a promesa. Los sonidos del anochecer campestre la envolvían, el zumbido de los insectos, el lejano balido de ovejas, el viento susurrando entre los árboles. Pero Bella no los escuchaba. Su mente era un torbellino de dolor, rabia y una desesperación creciente. ¿A dónde iría? ¿Cómo podría sobrevivir sin nada más que sus sueños y unos pocos billetes en el bolsillo? La vastedad del campo, que antes le había parecido un refugio de belleza, ahora se presentaba como un lienzo de soledad infinita. El hambre comenzó a roerle el estómago y la sed le raspaba la garganta. La fuerza, que la había impulsado durante horas, flaqueaba con cada paso. El último tramo de su resistencia se desvanecía. Mientras tanto, a unos 20 kilómetros de Valle de la Luna, en la finca conocida como el Refugio de los Robles, Mateo Vargas descargaba el camión con movimientos automáticos. Eran movimientos precisos, metódicos, la rutina que se había convertido en su refugio, en su presión voluntaria en los últimos 3 años. A sus 45 años, su cuerpo aún mantenía la fuerza y agilidad de quien siempre trabajó en la tierra. Sus músculos definidos por el esfuerzo constante del campo.
pero sus ojos, de un color indefinido entre el verde y el gris, cargaban el peso de quien conoció la felicidad plena y luego la perdió de forma abrupta. La finca, vasta y fértil, era su fortaleza, un baluarte contra el mundo exterior y al mismo tiempo su prisión silenciosa, un recordatorio constante de la vida que se había desvanecido. Allí, entre el perfume de la tierra y el susurro de los árboles, Mateo encontraba una paz precaria, un bálsamo para la herida que nunca había cicatrizado del todo. Después de terminar de guardar las provisiones que había comprado en San Lorenzo, la ciudad cercana, Mateo se sentó en el porche, una taza de mate humeante en la mano. Contempló el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. Una belleza melancólica que a menudo reflejaba el estado de su propio espíritu. Sus pensamientos, como nubes lentas, derivaban hacia el pasado, hacia la figura sonriente de Clara, su esposa. ¿Podría alguna vez liberarse de esa sombra o estaba condenado a vivir el resto de sus días en ese limbo entre el recuerdo y la ausencia? Sus cavilaciones fueron interrumpidas abruptamente por el ladrido insistente de Toby, su fiel compañero canino. El perro, un ovejero alemán de gran tamaño y lealtad inquebrantable, corría en dirección a la entrada de la propiedad, ladrando a algo o alguien en el camino con una urgencia inusual. Mateo se levantó intrigado. Raramente recibía visitas, especialmente a esa hora del atardecer. Con pasos cautelosos, impulsado por una curiosidad que rara vez lo asaltaba, siguió al perro hasta el pequeño camino de tierra que conectaba su finca con la carretera principal. Fue entonces cuando la vio. Una figura menuda, desmayada bajo la sombra de un roble centenario que marcaba el límite de su propiedad. El árbol, antiguo y majestuoso, con sus ramas extendidas como brazos protectores, parecía custodiar el cuerpo inerte de la joven. Por un instante, el primer impulso de Mateo fue dar media vuelta. Los problemas ajenos nunca fueron su especialidad, y menos aún desde que Clara partió de este mundo. La soledad se había convertido en su estado natural, una segunda piel que lo protegía del caos y el dolor exterior, una armadura contra nuevas heridas. Pero había algo en el abandono de aquella figura, en la mochila gastada que yacía a su lado, en el rostro joven y pálido, marcado por lágrimas secas que se mezclaban con el polvo del camino, que lo tocó profundamente. Era una imagen de vulnerabilidad tan cruda que logró perforar las gruesas capas de su aislamiento. Se acercó con cuidado, mientras Toby, su instinto protector agudizado, olfateaba la mochila de la desconocida, luego su mano, como si esperara una señal. «Señorita», llamó Mateo, manteniendo una distancia respetuosa, su voz un murmullo grave en la quietud del atardecer. «¿Me oye?» No hubo respuesta. La joven yacía inmóvil, su respiración regular pero superficial, señal de un agotamiento extremo. Sus labios estaban resecos y agrietados, su cabello revuelto, pegado a la frente. Era una imagen de total desamparo. Mateo se arrodilló a su lado. No era un hombre de decisiones impulsivas, pero en ese momento, sin saber exactamente por qué, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y la de ella. No podía dejarla allí, expuesta a la intemperie, a la noche que caía fría y a los peligros del camino desierto. Con movimientos cuidadosos recogió la mochila, notando su ligereza, una señal de la pobreza de sus pertenencias. Después de un momento de vacilación, un breve debate interno con los fantasmas de su propio pasado, levantó a la joven en sus brazos. Se sorprendió de su levedad, como si el mundo ya le hubiera quitado todo el peso posible, dejando solo un cuerpo frágil y vulnerable. En el corto trayecto hasta su casa, bajo la luz cada vez más tenue de la tarde, Mateo observó su rostro joven. No debía tener más de 20 o 22 años. ¿Quién sería? ¿Qué la habría llevado a aquel estado de desamparo? ¿Por qué estaba sola en un camino rural al atardecer, tan lejos de cualquier lugar habitado?
Esas preguntas, como pequeños gorriones inquietos, revoloteaban en su cabeza, rompiendo el silencio que había cultivado durante años. El misterio de la joven lo perturbaba y, al mismo tiempo, lo intrigaba de una manera que hacía mucho no sentía. Abrió la puerta del cuarto de huéspedes con el pie y colocó a la desconocida con delicadeza en la cama, cubriéndola con una manta ligera. Solo entonces percibió su dilema. ¿Qué haría cuando ella despertara? ¿Cómo le explicaría a una joven asustada que un extraño, un hombre mayor, la había llevado dentro de su casa? La situación era delicada, extraña y ponía en jaque su solitaria rutina. Resolvió que lo mejor sería dejar agua y algo de comer al lado de la cama por si despertaba durante la noche. Salió del cuarto, dejando la puerta entreabierta para que Toby pudiera entrar y salir a voluntad. El perro, con un instinto que iba más allá de la mera lealtad, parecía haber asumido la responsabilidad de vigilar a la visitante inesperada, su presencia un silencioso custodio en la penumbra. A la mañana siguiente, Mateo Vargas se despertó con el sol, como de costumbre. El canto de los gallos, el aroma a tierra húmeda y la brisa fresca del campo eran los únicos ritos que marcaban el inicio de su día. Preparó café fuerte, su fragancia amarga llenando la cocina rústica, y separó huevos frescos de su pequeña cría de gallinas camperas para el desayuno. Su mente, sin embargo, no estaba completamente en las tareas matutinas. Una figura delicada y misteriosa ocupaba un lugar prominente en sus pensamientos. La presencia de la joven en el cuarto de huéspedes había roto la monotonía de sus días, infundiendo una inesperada nota de incertidumbre en su existencia solitaria. A la mañana siguiente, Mateo Vargas se despertó con el sol, como de costumbre. El canto de los gallos, el aroma a tierra húmeda y la brisa fresca del campo eran los únicos ritos que marcaban el inicio de su día. Preparó café fuerte, su fragancia amarga llenando la cocina rústica, y separó huevos frescos de su pequeña cría de gallinas camperas para el desayuno. Su mente, sin embargo, no estaba completamente en las tareas matutinas. Una figura delicada y misteriosa ocupaba un lugar prominente en sus pensamientos. La presencia de la joven en el cuarto de huéspedes había roto la monotonía de sus días, infundiendo una inesperada nota de incertidumbre en su existencia solitaria. Estaba cortando algunas rebanadas de queso ahumado, su cuchillo deslizándose con pericia sobre la tabla de madera, cuando oyó un ruido tímido, casi imperceptible, viniendo de la puerta de la cocina. Allí estaba ella, bella, de pie, sosteniendo la mochila junto al pecho como un escudo, sus ojos castaño verdosos, ahora despiertos, se movían con la cautela de un animal salvaje acorralado. La luz del amanecer bañaba su rostro pálido, revelando una belleza frágil pero tenaz, marcada por el rastro de lágrimas secas. «Buen día», dijo Mateo, intentando que su voz sonara lo más neutra y tranquilizadora posible, consciente del temor que seguramente habitaba en el corazón de la joven. Señaló la cafetera humeante. «Hice café si quieres». Ella no respondió de inmediato, sus ojos explorando el ambiente con la mirada atenta de quien busca rutas de escape, evaluando cada objeto, cada sombra. La cocina, amplia y sencilla, con sus utensilios de cobre colgando y el olor a leña quemada, debía ser un contraste brutal con el lujo opresivo al que estaba acostumbrada. «¿Cómo llegué aquí?», preguntó finalmente, su voz ronca por la deshidratación y la emoción, apenas un susurro. Mateo se giró para mirarla, su expresión una mezcla de preocupación y una curiosidad que no se permitía mostrar plenamente. «Te encontré desmayada al borde del camino, cerca de la entrada de la finca. No podía dejarte afuera, iba a enfriar mucho durante la noche». Señaló la silla en la mesa de madera robusta. «Siéntate. Después de que comas, puedo llevarte a donde necesites ir». Su tono era directo, sin rodeos, pero imbuido de una honestidad palpable. Ella dudó, su mirada aún desconfiada, su cuerpo tenso. Pero el aroma del café, fuerte y prometedor, acabó venciendo su resistencia.
Se sentó a la mesa, todavía sosteniendo la mochila contra su pecho, como si fuera el último vestigio de su identidad. Su paleta de plata, el único recuerdo tangible de su abuela, parecía reposar bajo la tela de su vestido, una chispa de esperanza en la adversidad. «Mi nombre es Mateo», dijo él, sirviéndole una taza de café humeante y acercándole un plato con huevos revueltos y una rebanada de pan casero. «Mateo Vargas, esta es la finca, el refugio de los robles». «Soy Bella», respondió ella, tras un sorbo cauteloso del café, el calor líquido reconfortando su garganta. «Bella Ferrer, y gracias por ayudarme». Sus palabras eran simples, pero el alivio en su voz era evidente. Comieron en silencio. Mateo no era un hombre de muchas palabras, y sentía que ella no estaba lista para compartir su historia, ni él para presionar. El silencio no era incómodo, era un bálsamo, un espacio de tregua donde ambos podían procesar la inesperada irrupción del otro en sus vidas. Cada bocado, cada sorbo de café era un pequeño acto de recuperación, un anclaje en la realidad después de la tormenta. Cuando terminaron, Mateo se levantó para lavar los platos, el agua caliente y el jabón un rito familiar. «¿A dónde quieres ir? Puedo llevarte en el camión hasta la ciudad más cercana». Bella miró la taza vacía, como si en el fondo de la porcelana pudiera encontrar las respuestas que se le escapaban. La pregunta de Mateo la devolvía a la cruda realidad de su situación. No tenía un plan, ningún destino al que aferrarse. «No tengo a dónde ir», dijo finalmente, las palabras saliendo como una confesión dolorosa, cada una un peso que caía sobre la mesa. Mateo detuvo lo que estaba haciendo y se giró hacia ella, la mirada fija, desprovista de juicio. «¿Cómo así?» «Fui expulsada de casa ayer. Mi padre...» Tragó saliva, el recuerdo fresco y punzante. «Digamos que tuvimos divergencias sobre mi futuro». La suavidad de sus palabras apenas disfrazaba la brutalidad de lo sucedido. «¿Y no tienes parientes, amigos?» Ella negó con la cabeza, una sombra de tristeza en sus ojos. «Nadie que pueda ayudarme sin que mi padre se entere. Él es muy conocido en la región, tiene mucha influencia». Un silencio pesado se instaló en la cocina, roto solo por el goteo del grifo. Mateo miró por la ventana, observando el día que comenzaba en la finca. La huerta necesitaba ser regada, las gallinas alimentadas, el tejado del establo reparado. Trabajo no faltaba, pero manos sí. Desde que perdió a Clara, su esposa, mantenía la finca funcionando solo, negándose a contratar ayuda permanente. Prefería el silencio a la presencia de extraños en su refugio, en su santuario de dolor. Pero algo en los ojos determinados y al mismo tiempo perdidos de aquella joven, en la honestidad de su desamparo, lo conmovió. Era una vulnerabilidad que él conocía bien, una soledad que resonaba con la suya. Recordó su propio camino hacia la soledad forzada, las palabras de su padre que lo impulsaron a buscar su propio destino. «Puedes quedarte unos días si quieres», dijo, sorprendido por sus propias palabras, por la facilidad con la que abandonaba sus férreas defensas. «Hasta que encuentres un lugar, hasta que puedas organizar tus ideas». El rostro de Bella se iluminó por un instante, una chispa de esperanza fugaz, pero luego volvió a la expresión cautelosa. «¿Por qué? Usted ni siquiera me conoce». La pregunta era lógica, sensata, nacida de la desconfianza que el mundo le había enseñado. «Primero, no me llames de usted, no soy tan viejo». Intentó una media sonrisa, un gesto poco frecuente en él, que suavizó las líneas duras de su rostro. «Segundo, porque ya estuve solo en el mundo una vez, sé cómo es, sé lo que se siente». Sus palabras, simples pero cargadas de experiencia, transmitían una empatía profunda, una comprensión tácita de su dolor. Ella asintió lentamente, una pequeña grieta abriéndose en su armadura. «Puedo trabajar para pagar el alojamiento, sé cocinar, limpiar». Su voz,
aunque aún débil, reflejaba una determinación por no ser una carga. Veremos eso después. Por ahora, descansa. Parece que pasaste por malos momentos. Hay una habitación lista para ti. Él le señaló el pasillo. La oferta era más que un techo. Era una pausa, una oportunidad para respirar. Y así, en medio del aroma a café y el silencio que los envolvía, se selló un acuerdo tácito, un pacto de mutuo respeto y de una promesa aún no pronunciada. El desayuno compartido se convirtió en el cimiento de algo nuevo, algo que ninguno de los dos había buscado, pero que el destino, con sus giros impredecibles, había puesto en su camino. Bella encontró un refugio inesperado en la finca olvidada, y Mateo, sin saberlo, abrió una pequeña ventana a la posibilidad de un nuevo comienzo, desafiando el aislamiento autoimpuesto que había cultivado con tanto esmero. En los días que siguieron, una rutina silenciosa y reconfortante se estableció en la finca El Refugio de los Robles. Bella, con la tenacidad forjada en la adversidad, se despertaba temprano, antes de que el sol acariciara los picos de las montañas cercanas. Ayudaba en la cocina, preparando un desayuno simple pero nutritivo, el aroma a café y pan tostado llenando la casa que, poco a poco, empezaba a sentirse menos como un refugio y más como un hogar. Mientras Mateo se ocupaba de las tareas externas, la huerta, los animales, el mantenimiento de los campos, ella mantenía la casa en orden, su presencia transformando los rincones olvidados con un toque de vida y calidez. No era una labor impuesta, sino una elección consciente. Bella encontraba en esas tareas una forma de anclarse a la realidad, de sentirse útil, de pagar la generosidad de Mateo. Sus manos, antes acostumbradas a los pinceles, ahora se movían con destreza entre el polvo y los cacharros, pero su espíritu artístico encontraba en cada arreglo, en cada limpieza, una forma de expresión silenciosa. El silencio de la finca era diferente al opresivo silencio de la casa de su padre. Este era un silencio habitado, lleno del canto de los pájaros, del zumbido de los insectos, del lejano ladrido de Toby. Un silencio que permitía pensar, que invitaba a la introspección. Al tercer día, cuando Mateo regresó para el almuerzo, encontró la casa impecablemente limpia. El polvo, que antes había cubierto cada superficie con un manto grisáceo, había desaparecido. Los muebles, antes sombríos y olvidados, brillaban con un lustre renovado. Y desde la cocina, un aroma delicioso flotaba en el aire, una invitación a la mesa que hacía mucho no sentía. «Hice pollo», dijo ella, sin mirarlo directamente, con una timidez que aún la envolvía. «Espero que te guste». Mateo se sentó a la mesa, observando los pequeños detalles que habían cambiado desde la llegada de Bella. Un mantel, que no usaba desde hacía años, ahora cubría la mesa con un patrón delicado. Los cubiertos estaban organizados de una manera diferente, más cuidadosa. Y en el centro, un pequeño jarrón con flores silvestres recién cortadas del campo irradiaba una sencillez conmovedora. Eran pequeñas señales de vida, de belleza, resurgiendo en su casa, en su alma. «Está delicioso», comentó Mateo tras los primeros bocados, su voz grave con un matiz de genuina sorpresa y aprecio. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?» «Con mi abuela», respondió ella, sentándose tímidamente a la mesa, sus ojos fijos en el plato. «Ella me enseñó muchas recetas antes de su fallecimiento». Bella percibió la elección cuidadosa de las palabras, la forma en que ella evitaba pronunciar la palabra muerte, un eco de su propio dolor no resuelto. Mateo asintió, su mirada comprensiva. Conocía bien el dolor de perder a alguien importante, la forma en que las palabras a veces se volvían insuficientes para expresar la profundidad de la ausencia. «Te enseñó bien», dijo, un eco de gratitud en su voz. Esa noche, después de la cena, cuando el cielo se había teñido de un anil profundo y las primeras estrellas comenzaban a titilar, Bella pidió permiso para sentarse en el porche.
La luna llena, redonda y brillante, iluminaba el patio de la finca, creando sombras largas y misteriosas entre los árboles. Mateo la encontró allí, sentada en el viejo banco de madera, inmersa en una actividad que lo intrigó. Dibujaba en un cuaderno amarillento, con lápices de diferentes grosores, sus dedos moviéndose con una habilidad que él no había visto antes. Se acercó silenciosamente, su presencia casi imperceptible, pero ella, con una sensibilidad acrecentada, percibió su llegada. «¿Puedo ver?», pidió él, su voz suave, señalando el dibujo con un gesto discreto. Dudando, Bella giró el cuaderno. Era una reproducción detallada de la casa de la finca bajo la luz de la luna, con Toby acostado en los escalones del porche, su figura fiel capturada con una exactitud asombrosa. Cada detalle, desde las tejas del tejado hasta las sombras de los robles, estaba capturado con una precisión sorprendente, una maestría que iba más allá del simple pasatiempo. La resolución de la pista sobre la paleta de plata, el arte, se revelaba en la habilidad de Bella. «Tienes talento», comentó Mateo, genuinamente impresionado. No era un cumplido vacío, sino una observación honesta. Era un artista nato, un hombre que apreciaba la belleza en las formas y en los colores, aunque no se permitiera expresarlo. «Es por eso que discutiste con tu padre, ¿verdad? Por el arte». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas contenidas, un velo de dolor que no pudo ocultar. «Quería estudiar artes plásticas en Rosario. Mi padre tenía otros planes para mí, planes que no incluían la libertad de elegir mi propio camino». «¿Qué planes?». La pregunta de Mateo fue directa, su ceño fruncido por una indignación creciente. «Un matrimonio arreglado con un hombre 20 y tantos años mayor que yo». La voz de Bella se quebró al final, la amargura de la traición aún fresca. Mateo frunció el ceño, sintiendo una ola de indignación que lo recorrió. ¿Qué tipo de padre hace eso en estos días? ¿Vender a su hija como si fuera una propiedad? Ella se encogió de hombros, una sonrisa triste y resignada en sus labios. El tipo que cree saber qué es lo mejor para su hija, sin nunca preguntarle a ella qué quiere. El tipo que valora más la reputación y el dinero que la felicidad de su propia carne y sangre. Él se sentó en la mecedora a su lado, el suave balanceo un ritmo calmante en la noche. Contempló la luna, un disco plateado que parecía observar el drama humano con una indiferencia milenaria. «Mi padre era así también», reveló, sorprendiéndose a sí mismo con la confesión. Era la primera vez que compartía esa parte de su pasado con alguien. La soledad había sido su compañera durante demasiado tiempo. «Quería que fuera a la ciudad, que estudiara, que me convirtiera en doctor, que siguiera el camino que él había trazado. Pero yo amaba la tierra, Bella, todavía la amo. La sentía en mis manos, en mis venas, no podía abandonarla». ¿Y qué pasó? La curiosidad de Bella era genuina, una conexión que se forjaba a través de las cicatrices compartidas. «Discutí, me fui de casa, como tú. Pasé dificultades, trabajé duro, pero eventualmente construí esto». Hizo un gesto amplio con la mano, indicando la finca, el refugio de los robles, con sus campos, su casa, sus árboles centenarios. «No es gran cosa quizás para algunos, pero es mío, Bella, y nadie me dice qué hacer con él. Aprendí a labrar mi propio camino». Sus palabras resonaron con la fuerza de la experiencia, una lección de vida que él, sin saberlo, le estaba transmitiendo. Se quedaron en silencio por un tiempo, contemplando la noche, el aire fresco llenando sus pulmones. Bella volvió a dibujar, y Mateo observó el movimiento hábil de sus dedos sobre el papel, una danza silenciosa entre la artista y su obra. Una paz extraña se instaló entre ellos, una calma nacida de la comprensión mutua. Dos desconocidos, unidos por la experiencia compartida del abandono familiar, de los sueños frustrados por imposiciones paternas.
2 almas solitarias que habían encontrado en el corazón de la pampa un eco de sus propias batallas y la promesa de una conexión inesperada. La mañana siguiente trajo consigo una sorpresa que hizo que el corazón de Bella se hinchara de una emoción que hacía mucho no sentía. Al despertarse y bajar a la cocina para preparar el desayuno, encontró un paquete sobre la mesa de madera, envuelto con cuidado y atado con una cuerda de rafia. Dentro, para su asombro, había pinturas y pinceles nuevos, de diversas calidades y colores, un tesoro para cualquier artista. Junto a ellos, una nota con letra fuerte y masculina, que rezaba para reemplazar los que quedaron atrás. Bella sostuvo el paquete contra el pecho, sus dedos acariciando la textura de los tubos de pintura y las cerdas suaves de los pinceles. Las lágrimas brotaron en sus ojos, esta vez no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. Era un gesto simple, pero cargado de un significado profundo, una muestra de comprensión y apoyo que su propio padre nunca le había ofrecido. Mateo había notado su necesidad, su pasión, y había actuado sin pedir nada a cambio. ¿Era posible que existiera tanta bondad desinteresada en el mundo? Fue entonces cuando, con el paquete aún en las manos, notó una puerta entreabierta que aún no había explorado. Estaba en un rincón de la cocina, casi oculta por una pila de leña. Parecía ser una especie de depósito, un espacio olvidado que no había sido tocado por sus manos cuidadosas. La curiosidad, una cualidad innata en ella, la impulsó a empujar la puerta con suavidad. La habitación era oscura, llena de cajas polvorientas apiladas sin orden, un laberinto de objetos cubiertos por el tiempo. El aire estaba viciado, impregnado de un olor a madera vieja y a recuerdos guardados. Pero lo que llamó su atención de inmediato, lo que hizo que su corazón diera un vuelco, fue un lienzo cubierto por una tela en un rincón más alejado, como si alguien lo hubiera escondido deliberadamente. Una fuerza invisible la atrajo hacia él. Con las manos temblorosas, Bella retiró el tejido con delicadeza. Bajo la tela emergió un retrato. Era la imagen de una mujer de mediana edad, de ojos bondadosos y una sonrisa serena que parecía iluminar la penumbra de la habitación. La pintura era aficionada, las pinceladas quizás no perfectas, pero hechas con un evidente cariño, una devoción que trascendía la técnica. En la esquina inferior, una firma apenas legible, M. Vargas. Mateo Vargas. ¿Había sido él el pintor? La idea la sorprendió. Nunca lo había imaginado con un pincel en la mano, un hombre tan anclado en la tierra y en el trabajo físico. La ternura de la obra contrastaba con su exterior taciturno. ¿Quién era esa mujer que había inspirado tal devoción? Oyó pasos detrás de sí y se giró asustada, el corazón desbocado. Mateo estaba parado en la puerta, su figura enmarcada por la tenue luz de la cocina. Su expresión era indescifrable, una mezcla de sorpresa, dolor y algo parecido a la vulnerabilidad. La intimidad del momento, su invasión involuntaria, la hizo sentir una culpa punzante. «Disculpa», se apresuró a decir, cubriendo el cuadro nuevamente con la tela, como si pudiera borrar lo que había visto. «No debía haber entrado aquí, no quería invadir tu privacidad». «Está bien», dijo él, su voz ronca, apenas un murmullo. No entró en la habitación, permaneciendo en el umbral, como si la entrada al depósito fuera un límite sagrado. «Tarde o temprano lo sabrías». La confirmación la dejó sin aliento. «¿Era tu esposa?», preguntó Bella, incapaz de contener la curiosidad, la pregunta surgiendo de lo más profundo de su ser. Mateo asintió, su mirada fija en el lienzo cubierto, pero sus ojos parecían ver más allá, hacia un pasado que aún lo atormentaba. «Clara», dijo, el nombre un eco melancólico en la quietud del depósito. A ella le gustaba. Cuando yo pintaba, decía que tenía un talento escondido. Había tanto dolor en aquellas palabras simples, tanta nostalgia, que Bella sintió que su propio pecho se oprimía, conmovida por la profundidad de su luto.
Era un dolor que ella, de alguna manera, reconocía. «Ella ya no está», la interrumpió, su voz apenas audible, ahorrándole el completar la frase, la herida aún abierta y sangrante. «Hace 3 años, un accidente doméstico, resbaló en la escalera». El silencio que siguió fue pesado, cargado de significados no dichos, de un sufrimiento que se sentía en el aire. La revelación fue como una punzada. Bella se dio cuenta de que había tocado una herida profunda, un lugar sagrado de su alma. «Lo siento mucho», dijo finalmente, las palabras apenas un susurro. «No debí». «No te disculpes, es parte de la vida», la interrumpió Mateo, su voz aún ronca, pero con un matiz de resignación. La frase era una defensa, una forma de cerrar la conversación. «¿Ya tomaste café?». El cambio abrupto de tema señaló el fin de esa conversación. La pista sobre el accidente doméstico se había resuelto con una aparente simplicidad, pero algo en el tono de Mateo, en la forma en que evitaba su mirada, sugería que la verdad era más compleja, más dolorosa. Bella lo siguió hasta la cocina, sintiendo que había cruzado una línea invisible, que había desenterrado un fantasma del pasado. Ese día trabajó con un ahínco redoblado, como si intentara compensar la invasión involuntaria de la privacidad de su anfitrión, como si el esfuerzo físico pudiera calmar el remolino de pensamientos en su cabeza. ¿Quién era Clara? ¿Cómo era la mujer de la sonrisa serena? ¿Y qué había detrás de aquel accidente que Mateo no quería o no podía contar? Por la noche, cuando se retiró al cuarto de huéspedes, su mente aún bullía con las revelaciones del día. Notó detalles que no había percibido antes, detalles que ahora cobraban un significado inquietante. El papel de pared floral, ya descolorido por el tiempo, pero aún elegante. Un cepillo de cabello plateado sobre el tocador, sus cerdas gastadas por el uso. Un frasco de perfume a medio usar en el armario entreabierto, su aroma a lavanda y rosas secas, apenas perceptible pero persistente. Entonces comprendió. El cuarto. Estaba durmiendo en el cuarto que había pertenecido a Clara. La revelación llegó como un shock, como un golpe seco en el estómago. Por eso el cuarto permanecía tan conservado, casi como un santuario, un museo de la memoria. Por eso Mateo raramente entraba allí, limitándose al umbral. Era un espacio intocado por el tiempo, un relicario de un amor perdido. ¿Por qué entonces la había puesto justamente en ese espacio? Con esas preguntas bullendo en su mente, Bella se durmió, acunada por el silencio de la noche rural y por el sonido distante de un acordeón que Mateo tocaba en el porche. Una melodía triste y bonita, que parecía acunar memorias de un tiempo que no volvería más, de un amor que seguía vivo en cada nota, en cada sombra de la casa. El peso de Clara, su recuerdo silencioso, se cernía sobre ella, una presencia fantasmal que ahora compartía la intimidad de su refugio. Por la noche, cuando Bella se retiró al cuarto de huéspedes, su mente aún bullía con las revelaciones del día, un torbellino de imágenes y emociones que la mantenían en vilo. La figura de Clara, la esposa difunta de Mateo, flotaba en su imaginación, alimentada por el retrato descubierto y las pocas palabras cargadas de dolor que él había compartido. Pero ahora, en la quietud de su habitación, Bella comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Detalles que, con la nueva información, cobraban un significado inquietante. El papel de pared floral, descolorido por el tiempo, pero aún elegante en sus patrones de rosas y hojas de vid, ya no era solo una decoración. Ahora era una elección, una preferencia de alguien que había vivido y amado en ese espacio.
Sobre el tocador de madera oscura, un cepillo de cabello plateado, sus cerdas gastadas por el uso, no era un objeto olvidado, sino un testigo silencioso de rutinas íntimas, de momentos privados. En el armario entreabierto, un frasco de perfume a medio usar, su aroma a lavanda y rosas secas, apenas perceptible pero persistente, era una fragancia de otro tiempo, una presencia fantasmal. Entonces, la verdad la golpeó con la fuerza de una revelación. El cuarto. Estaba durmiendo en el cuarto que había pertenecido a Clara. La comprensión llegó como un golpe seco en el estómago, dejándola sin aliento. Era tan obvio ahora, tan evidente. Por eso el cuarto permanecía tan conservado, casi como un santuario, un museo de la memoria. Cada objeto, cada detalle, era un relicario de un amor perdido, una huella palpable de una vida que había sido. Por eso Mateo raramente entraba allí, limitándose al umbral, como si la entrada a ese espacio sagrado fuera un límite que no se atrevía a cruzar. Era un espacio intocado por el tiempo, un lugar donde el luto se había congelado, preservado como un ámbar de dolor. ¿Por qué entonces la había puesto justamente en ese espacio? ¿Era una distracción? ¿Un acto de descuido? ¿O había una razón más profunda, una intención oculta en ese gesto? La pregunta revoloteaba en su mente, una mariposa nocturna contra la luz de su conciencia. Se sentó en el borde de la cama, el colchón suave bajo su peso, su mirada perdida en la penumbra. ¿Era posible que Mateo, en su dolor, hubiera elegido ese lugar sin pensarlo? ¿O había algo más, una necesidad inconsciente de compartir esa carga, de permitir que la vida, de alguna manera, volviera a respirar en ese santuario de la ausencia? La posibilidad, aunque aterradora, también era extrañamente conmovedora. El descubrimiento la perturbó profundamente, disipando cualquier rastro de sueño. Se sentía una intrusa, una usurpadora, en un espacio sagrado. Era como si la propia Clara, la mujer del retrato, la observara desde las sombras, no con resentimiento, sino con una curiosidad tranquila, casi melancólica. ¿Qué pensaría ella de esta joven desconocida ocupando su cama, respirando su aire, tocando sus pertenencias? La culpa se instaló en su pecho, pesada e ineludible. ¿Cómo podría seguir durmiendo allí, sabiendo la historia que cada objeto guardaba? Con esas preguntas bullendo en su mente, Bella se levantó y se acercó a la ventana. La noche rural era profunda, salpicada de estrellas, el aire fresco y perfumado con el dulce aroma de las damas de noche que Clara había plantado años atrás alrededor de la casa. Y fue entonces cuando lo oyó. El sonido melancólico de un acordeón que Mateo tocaba en el porche, una melodía triste y bonita que se extendía por el campo, envolviéndolo todo en su lamento. Era una música cargada de nostalgia, de recuerdos perdidos, de un amor que seguía vivo en cada nota, en cada acorde. Las notas del acordeón, suaves y penetrantes, contaban una historia de amor y pérdida, de felicidad y dolor. Era una melodía que parecía acunar memorias de un tiempo que no volvería más, de un vínculo inquebrantable que el paso de los años no había podido borrar. Bella cerró los ojos, visualizando a Mateo en el porche, su figura fuerte y solitaria bajo la luz de la luna, el acordeón vibrando en sus manos, cada nota una lágrima, un suspiro. Comprendió que esa música era su forma de luto, su manera de mantener viva la presencia de Clara en el corazón del refugio de los robles. La melodía de la ausencia, tan hermosa como dolorosa. La noche avanzaba, pero Bella no podía conciliar el sueño. La cama, antes un lugar de descanso, ahora se sentía como un lecho compartido con un fantasma amable. Cada objeto en la habitación parecía susurrar historias, cada sombra un recuerdo. La presencia de Clara, intangible pero ineludible, llenaba el espacio, creando una atmósfera de respeto y tristeza.
Bella se dio cuenta de que su llegada no era solo la irrupción de una extraña, era la colisión de dos mundos, el suyo y el de Mateo, y con ello la confrontación de dos lutos diferentes. A través del sonido del acordeón, que seguía vibrando en el aire, Bella sintió una conexión extraña con Clara, la mujer que nunca había conocido. Una conexión forjada en el arte, en el amor por la belleza y ahora en el espacio compartido. El cuarto prohibido, antes un santuario intocado, se había convertido en un puente entre el pasado y el presente. Un lugar donde el eco de un amor perdido resonaba con la promesa de un nuevo despertar. ¿Podría ella, una extraña, ayudar a Mateo a sanar esa herida? ¿A transformar la melodía de la ausencia en una canción de esperanza? La pregunta quedó suspendida en el aire, una promesa silenciosa bajo el manto estrellado del interior de Córdoba. El descubrimiento de que estaba durmiendo en el cuarto de Clara perturbó profundamente el sueño de Bella. Esa noche, la melodía del acordeón de Mateo se mezcló con sus propios pensamientos, tejiendo un tapiz de melancolía y preguntas sin respuesta. Soñó con una mujer de rostro bondadoso, la misma que había visto en el retrato, que la observaba desde un rincón del cuarto, no con amenaza, sino con una curiosidad tranquila, casi benevolente. Era una presencia fantasmal pero reconfortante, como si Clara misma la estuviera evaluando, aprobando o desaprobando su presencia. Se despertó antes del amanecer, con la sensación inquietante de estar ocupando un espacio que no le pertenecía, un santuario de memorias ajenas. La culpa la carcomía. ¿Cómo podía ella, una extraña, seguir invadiendo la memoria sagrada de aquel hombre que la había acogido con tanta generosidad, pero que aún vivía anclado en su luto? Necesitaba partir, incluso sin destino, sin un plan claro. La idea de imponerse más tiempo en el dolor de Mateo le parecía intolerable. Mientras el cielo aún ensayaba los primeros tonos de azul pálido y la finca dormía bajo el manto de la madrugada, Bella preparó su mochila. Sus movimientos eran silenciosos, cada gesto medido para no despertar a nadie. Recogió sus pocas pertenencias, la paleta de plata, los lápices y el cuaderno de dibujos, las nuevas pinturas que Mateo le había regalado, todos los símbolos de su incipiente libertad. Dejó sobre la mesa de la cocina una nota escrita a toda prisa, con una caligrafía temblorosa que reflejaba su angustia. Gracias por todo, no puedo seguir aquí. Bella. Era una despedida silenciosa, un acto de autosacrificio para preservar la paz de Mateo. Estaba a punto de abrir la puerta de entrada, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, cuando oyó una voz grave y serena detrás de sí. «Te vas sin despedirte». Mateo estaba parado en el pasillo, una taza de café humeante en las manos. Sus ojos, enrojecidos por el insomnio, delataban que él tampoco había podido dormir. El acordeón no había sonado esa noche, o tal vez Bella no lo había oído, ensimismada en sus propios dilemas. Bella se giró lentamente, la mochila firmemente asida. «No había necesidad de rodeos, lo descubrí», dijo. Su voz apenas un susurro cargado de culpabilidad. «Descubrí que estoy durmiendo en su cuarto». Mateo dio un sorbo largo al café, como si ganara tiempo para organizar sus pensamientos, para procesar la confrontación. Su mirada era penetrante, pero no reprobatoria. «¿Y por qué no puedes seguir aquí?» «Porque es sagrado para ti. Vi cómo evitas entrar allí, cómo miras hacia la puerta con dolor, con una tristeza que no puede esconderse». Bella sintió la necesidad de explicar, de justificar su decisión. Es como si al entrar estuviera profanando un santuario. Mateo dejó la taza sobre el aparador con un leve tintineo y se acercó unos pasos, su presencia imponente pero tranquila. «¿Sabes cuánto tiempo hacía que no entraba en ese cuarto, Bella?», preguntó, su voz grave y cargada de una emoción apenas contenida. «3 años. Desde el día en que la perdí.
Su voz falló ligeramente al final, la herida aún viva. Era como si el tiempo estuviera congelado allí dentro, como si al abrir la puerta fuera a encontrarla sentada en el tocador, cepillándose el cabello como hacía todas las noches. La confesión, tan íntima, sorprendió a Bella. El peso de esas palabras, de ese luto congelado en el tiempo, la conmovió profundamente. «¿Y por qué me pusiste justamente allí?», preguntó Bella, la voz suave, sintiendo que se acercaban a una verdad fundamental. Mateo respiró hondo, buscando las palabras correctas, el brillo de la luz del amanecer bañando su rostro cansado. «Porque cuando te encontré desmayada en el camino, algo dentro de mí se movió, como si una voz me dijera que era hora de dejar que el pasado respirara de nuevo. Era una intuición, un impulso que no pude ignorar». Hizo una pausa, su mirada fija en los ojos de Bella, buscando comprensión. «Cuando te puse en la cama, fue la primera vez que entré en ese cuarto sin sentir que me asfixiaba. Fue liberador». Los ojos de Bella se humedecieron. La revelación la impactó profundamente. Había visto su llegada como una intrusión, pero para Mateo había sido un catalizador, una ruptura de su aislamiento. «Aún así, no me siento cómoda», dijo, la culpa aún pesando en ella. «Es como si estuviera reemplazando a alguien insustituible». Mateo negó con la cabeza, una expresión de calma y convicción en su rostro. «No estás reemplazando a nadie, Bella. Solo estás ayudando a transformar un lugar de ausencia en un lugar de vida nuevamente. La finca lo necesita, yo lo necesito». Señaló la mochila que ella sostenía, su gesto suave. «Pero la decisión es tuya. Si quieres irte, puedo llevarte hasta la estación de autobuses de la ciudad. No te retendré». El sol comenzaba a iluminar la cocina, creando sombras doradas que danzaban por la habitación. Toby apareció, moviendo la cola perezosamente, su presencia silenciosa un recordatorio de la lealtad y la compañía. Bella miró al perro, luego a Mateo, a la expresión de honesta vulnerabilidad en su rostro, y finalmente a la mochila en sus manos. El peso de la decisión era inmenso. El camino desconocido, la soledad, o un lugar, un hombre, una oportunidad de sanar juntos. Lentamente, con una determinación que la sorprendió a sí misma, dejó la mochila en el suelo, el ruido del golpe suave resonando en la quietud de la mañana. «Me quedaré», dijo, su voz más fuerte de lo que esperaba, pero con una condición. Mateo, su rostro iluminado por una tenue esperanza, la miró. «¿Cuál?». «Quiero saber más sobre ella, sobre Clara». «No quiero que sea un fantasma entre nosotros, una sombra silenciosa que se interpone. Quiero conocerla a través de ti, Mateo. Quiero entender el amor que la mantuvo viva en tu corazón». Mateo dudó visiblemente, su rostro contrayéndose ligeramente. Hablar de Clara todavía era doloroso, como tocar una herida que nunca había cicatrizado completamente. Era revivir el pasado, enfrentarse a su propio dolor y a los secretos que guardaba. Pero había algo en la franqueza de esa joven, en la honestidad de su petición que lo desarmaba. Era un paso hacia la sanación que él nunca se había atrevido a dar, una puerta que Bella, sin saberlo, estaba abriendo. «Vamos a hacer el desayuno primero», respondió finalmente, su voz un poco más ligera, una promesa de un nuevo comienzo. «Y después te mostraré el álbum de fotografías». La luz dorada del amanecer bañaba la cocina, y en ese instante, en medio del refugio de los robles, se selló un pacto de confianza, un camino compartido hacia la verdad y la sanación. El cuarto prohibido, antes un santuario de ausencia, comenzaba a respirar con una nueva vida, la melodía de su luto transformándose en el preludio de una esperanza compartida. Esa mañana marcó un punto de inflexión en la relación entre Bella y Mateo. El desayuno transcurrió con un silencio diferente,
uno cargado de anticipación y de una vulnerabilidad recién descubierta. Luego, tal como había prometido, Mateo guió a Bella hasta el porche, donde el sol de la mañana ya bañaba la finca con una luz dorada y suave. Sacó de un viejo baúl un álbum de cuero gastado, sus tapas suaves y ajadas por el tiempo, y lo colocó entre los dos sobre el pequeño banco. Era un objeto que emanaba historia, un cofre de recuerdos sellado por el dolor. Con dedos lentos, Mateo abrió el álbum. Las primeras páginas revelaron fotografías antiguas, en sepia, de una joven clara, vibrante y llena de vida, con una sonrisa amplia y contagiosa. Clara era maestra de primaria en la escuela rural, comenzó Mateo, su voz un murmullo que apenas quebraba el silencio de la mañana, un hilo frágil de memoria. Hija de un pequeño productor de café de la región. Nos conocimos durante una fiesta popular, cuando yo tenía 20 y pocos años, y ella apenas 18. Sus ojos se perdieron en la imagen, y por un instante, Bella vio el brillo de la juventud en su mirada, un reflejo del hombre que una vez había sido. Pasó la página, revelando una foto de Clara rodeada de niños, su rostro iluminado por una felicidad genuina. Clara era maestra de primaria en la escuela rural, comenzó Mateo, su voz un murmullo que apenas quebraba el silencio de la mañana, un hilo frágil de memoria. Hija de un pequeño productor de café de la región, nos conocimos durante una fiesta popular, cuando yo tenía 20 y pocos años, y ella apenas 18. Sus ojos se perdieron en la imagen, y por un instante, Bella vio el brillo de la juventud en su mirada, un reflejo del hombre que una vez había sido. Pasó la página, revelando una foto de Clara rodeada de niños, su rostro iluminado por una felicidad genuina. Clara era maestra de primaria en la escuela rural, comenzó Mateo, su voz un murmullo que apenas quebraba el silencio de la mañana, un hilo frágil de memoria. Hija de un pequeño productor de café de la región, nos conocimos durante una fiesta popular, cuando yo tenía 20 y pocos años y ella apenas 18. Sus ojos se perdieron en la imagen, y por un instante, Bella vio el brillo de la juventud en su mirada, un reflejo del hombre que una vez había sido. Pasó la página, revelando una foto de Clara rodeada de niños, su rostro iluminado por una felicidad genuina. Amaba a los niños, continuó la voz cargada de ternura. Siempre quiso tener los suyos, pero no pudimos. El dolor en su voz era palpable, una punzada antigua que resonaba en el aire. El médico dijo que era un problema de ella, una condición, pero yo nunca lo creí. Para mí era que el tiempo no era el correcto. Siempre hubo una razón. La sombra del arrepentimiento se cernía sobre sus palabras. A medida que las páginas pasaban, Bella conocía a la mujer que había amado profundamente a aquel hombre taciturno. Clara parecía ser lo opuesto a él, alegre, expansiva, siempre sonriendo en las fotografías, su cabello oscuro enmarcando un rostro lleno de vitalidad. Había imágenes de Clara bailando en festivales, riendo con amigas, e incluso una de ella con un caballete en el patio, un pincel en la mano, su mirada concentrada en un lienzo invisible. Ella pintaba también, reveló Mateo, su voz adquiriendo un tono de orgullo. Fue ella quien me animó a intentarlo. Decía que el arte ayudaba a expresar lo que las palabras no conseguían, que era un lenguaje del alma. Bella sonrió, sintiendo una inesperada conexión con esa mujer que nunca había conocido, una hermandad forjada en el amor por el arte y la expresión. «Es por eso que me diste las pinturas, ¿verdad?», preguntó, sus ojos brillando con comprensión. Él asintió, sin desviar los ojos de la fotografía, una media sonrisa en sus labios. De alguna manera pensé que a ella le gustaría eso, que su espíritu aprobara que sus colores volvieran a la vida. El álbum se convirtió en un portal al pasado, revelando no solo la historia de Clara,
sino también la de Mateo, los sueños compartidos, la construcción de su hogar. Una fotografía mostraba a la pareja frente a la casa recién construida, sus rostros jóvenes y llenos de esperanza. Ella eligió cada detalle de esta casa, dijo Mateo, señalando la imagen con un dedo tembloroso. Cada color, cada mueble. Decía que una casa debía reflejar el alma de quienes la habitaban. Era evidente que Clara había infundido vida en cada rincón de El Refugio de los Robles. Cuando llegaron a las últimas páginas del álbum, las fotografías se volvieron más recientes, pero también más escasas, y en ellas la sonrisa de Clara parecía un poco más forzada, sus ojos un poco más cansados. Mateo cerró el álbum con cuidado, como quien guarda un tesoro frágil y precioso. La historia, sin embargo, no terminaba con las imágenes. «Hay algo más», comenzó Mateo, su voz ahora más grave, su mirada fija en el horizonte. «Sobre su fallecimiento. No fue un simple accidente». Bella contuvo la respiración, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sabía que había una verdad más profunda, más dolorosa, detrás de la historia del resbalón en la escalera. Mateo había mentido, no por maldad, sino por un dolor inmenso. Clara estaba enferma, continuó, sus palabras saliendo con dificultad, como si cada una quemara al pronunciarla. Cáncer cerebral terminal. Me lo ocultó durante meses, haciendo los tratamientos sola, inventando excusas para los viajes a la capital. Quería protegerme, Bella, quería que la recordara fuerte, no marchita por la enfermedad. Las palabras revelaron la profundidad del amor y el sacrificio de Clara, pero también la carga de la soledad que había llevado Mateo. Solo lo descubrí, dijo, su voz quebrándose, cuando encontré sus cartas. Cartas que nunca tuvo el coraje de entregarme. En ellas describía la progresión de la enfermedad, el pronóstico sin esperanza. Y en la última, la que escribía pocas semanas antes, hablaba de su partida inminente. «Entonces, ¿cómo sucedió realmente?», preguntó Bella, su voz apenas un susurro, sintiendo el peso de la tragedia. Mateo se pasó la mano por el cabello canoso, un gesto de angustia. Esa noche la confronté. Encontré uno de sus estudios, un informe médico. No entendí todo, pero entendí lo suficiente. Le pregunté por qué no me lo había contado. Su voz se quebró. Discutimos. Yo estaba tan ciego, de ira, de dolor, de la sensación de traición. Ella subió las escaleras para alejarse de mí, para no tener que enfrentar mis acusaciones. Y entonces, Mateo no pudo continuar, sus ojos llenándose de lágrimas, las palabras ahogándose en su garganta. Bella entendió el resto. Se calló, completó suavemente, su mano buscando la de Mateo, ofreciéndole un consuelo silencioso. «Por eso te culpas». Él asintió, sus ojos llorosos, su rostro una máscara de tormento. Si no hubiera provocado esa discusión, si me hubiera dado cuenta antes de las señales, tal vez habría tenido una partida más digna, menos dolorosa. Me culpé, Bella, durante 3 años me culpé por la forma en que se fue. «No tenías cómo saberlo», dijo Bella, apretando su mano, transmitiéndole la fuerza que le faltaba. Ella eligió no contar. Quería protegerte a su manera, Mateo. Quería ahorrarte el dolor. «Y yo la culpé», respondió él, la voz un lamento amargo. En las últimas palabras que le dirigí, la culpé por amarme tanto, al punto de querer ahorrarme el dolor. El silencio que siguió fue pesado, cargado de un dolor antiguo que finalmente encontraba espacio para respirar. Bella apretó la mano de Mateo entre las suyas, ofreciendo el único consuelo que podía,
su presencia, su comprensión silenciosa. La verdad, aunque dolorosa, era también liberadora. Mateo había cargado con ese secreto y esa culpa durante años, y ahora, al compartirla con Bella, una parte de su carga parecía aliviarse. «Te encontraría especial», dijo Mateo, sorprendiendo a Bella al romper el silencio. «Le gustaría tu coraje de seguir tus sueños, aunque eso significara enfrentar a tu familia». Ella siempre valoró la libertad de expresión. Esas palabras golpearon a Bella profundamente. Por primera vez desde que se fue de casa, sintió que tal vez no se había equivocado por completo, que su elección, aunque dolorosa, tenía valor. El espíritu de Clara, a través de Mateo, parecía bendecir su camino. Justo cuando ese momento de intimidad y sanación parecía consolidarse, un sonido abrupto rompió la paz de la finca. El ruido de un coche acercándose por el camino de tierra, inconfundiblemente el de un vehículo de alta gama, resonó en el aire. La Feria de Artesanía de San Lorenzo se realizaba el primer domingo de cada mes, transformando la plaza central del pequeño pueblo en un colorido mercado al aire libre, un crisol de talentos y tradiciones. Después de semanas de preparación y el constante estímulo de Mateo, Bella finalmente reunió el coraje para exponer sus pinturas. Había pintado con una pasión renovada, canalizando sus emociones en cada trazo, el legado de Clara inspirándola en cada pincelada. Se instalaron en un pequeño puesto alquilado, donde ella organizó cuidadosamente los lienzos que retrataban paisajes de la finca. El atardecer sobre las colinas del refugio de los robles, Toby durmiendo apaciblemente en el porche y la casa misma, vibrante de una vida que apenas comenzaba a florecer. Incluso había un retrato de Mateo trabajando en la huerta, su figura fuerte y concentrada, pero éste lo mantenía escondido detrás de las otras obras, demasiado avergonzada para mostrarlo abiertamente. «No seas tonta», dijo Mateo cuando descubrió el lienzo escondido, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y admiración. «Es el mejor de todos». Ella se sonrojó con el elogio, aún no acostumbrada a recibir validación por su talento, especialmente de él. «Pensé que te sentirías incómodo». «¿Por qué?», preguntó, con una media sonrisa. «Porque me hiciste más guapo de lo que soy», bromeó, provocando una risa tímida en ella, una melodía que hacía mucho no resonaba en sus oídos. La mañana transcurrió tranquilamente, un bálsamo para el alma después de los tormentos recientes. Para sorpresa y alegría de Bella, varias personas se detuvieron a admirar sus obras, y para el mediodía ya había vendido 2 pequeños lienzos de paisajes, un primer triunfo que le insufló confianza. «Te dije que la gente reconocería tu talento», comentó Mateo, orgulloso, mientras regresaba con 2 empanadas y refrescos para el almuerzo, un festín modesto pero delicioso. Bella sonrió, sintiéndose verdaderamente feliz por primera vez en meses. Allí, en esa plaza soleada, al lado de Mateo, se sentía protegida, valorada, capaz. Era como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo, un rincón donde sus sueños podían echar raíces. Estaba explicando la técnica que había usado en una de sus pinturas a una clienta interesada, una mujer de cabellos grises que admiraba un paisaje con el roble centenario, cuando sintió a Mateo tensarse a su lado. Siguiendo su mirada, Bella vio a un grupo de personas al otro lado de la plaza. Entre ellos, reconoció inmediatamente la figura austera de su padre, Ricardo Ferrer, con su porte inconfundible de autoridad. A su lado, su madre, Isabel, parecía aún más frágil y apagada de lo que recordaba, su mirada perdida. La sombra de su pasado había vuelto. «Bella», susurró Mateo, su voz grave, su mano encontrando discretamente la suya, transmitiendo una fuerza silenciosa que la ancló en el momento. «¿Quieres irte? Podemos recoger todo ahora mismo. Podemos irnos antes de que nos vean». Ella dudó. El primer impulso fue de huida, de proteger la frágil felicidad que había construido, de evitar la confrontación a toda costa.
Pero algo dentro de ella se había fortalecido en esos meses de convivencia con Mateo, en el calor de su hogar. Había aprendido a respetar sus propias elecciones, a valorar su voz, a no ceder ante el miedo. No, respondió, sorprendiéndose de su propia firmeza, de la convicción en su voz. No voy a huir más de él. El grupo se acercaba, aparentemente sin haberlos notado todavía, absorbidos en alguna conversación que parecía seria. Además de sus padres, Bella reconoció a algunos vecinos de Valle de la Luna y, con un nudo en el estómago, al doctor Soto, el abogado que su padre había intentado imponerle como marido. Aparentemente venían de la misa de domingo y ahora paseaban por la feria, como si la aparición de Bella fuera un mero accidente del destino. Fue su madre quien la vio primero. Isabel se detuvo abruptamente, llevándose la mano al pecho, sus ojos desorbitados de sorpresa, una mezcla de alivio y angustia. El gesto llamó la atención de Ricardo, que siguió la mirada de su esposa hasta encontrar a su hija, de pie junto a su puesto de pinturas, al lado de Mateo. Por un momento el tiempo pareció congelarse. Padre e hija se miraron a través de la plaza, como gladiadores midiendo fuerzas antes del combate. Ella sintió la mano de Mateo apretar la suya, un ancla silenciosa que la mantuvo firme cuando su padre comenzó a caminar en su dirección, seguido por el resto del grupo, como un ejército marchando hacia la batalla. «Bella», pronunció Ricardo cuando finalmente estuvieron cara a cara. Su voz era controlada, pero Bella conocía bien ese tono. Era el que usaba en público cuando necesitaba mantener las apariencias, cuando la furia se cocinaba a fuego lento bajo una capa de falsa cordialidad. ¿Cuánto tiempo? No esperó una respuesta, observando los cambios en el hombre frente a ella. Su padre parecía haber envejecido años en solo unos meses. Las arrugas alrededor de sus ojos estaban más pronunciadas, el cabello más canoso. La distancia había cobrado su precio, incluso en el inflexible Ricardo Ferrer. «Papá», respondió Bella finalmente, con un leve asentimiento de cabeza, su voz firme a pesar de la emoción que le embargaba. «Mamá», añadió, mirando a Isabel, que parecía a punto de romper en llanto, su rostro una máscara de dolor. Ricardo miró a su alrededor, evaluando el pequeño puesto, las pinturas expuestas y finalmente a Mateo, que permanecía firme al lado de Bella, su presencia silenciosa una declaración de apoyo inquebrantable. «¿Y quién es este caballero?», preguntó con una nota de desdén que no pasó desapercibida para nadie. «Mateo Vargas», se presentó él, extendiendo la mano con calma, su mirada inquebrantable. «Soy amigo de su hija». Ricardo ignoró deliberadamente la mano extendida, volviendo su atención a Bella, su desprecio palpable. «¿Entonces es aquí donde te has escondido todos estos meses, volviéndote artista callejera?» La forma en que pronunció la palabra artista cargaba todo el desprecio que sentía por la elección de su hija, por su rebeldía. Bella sintió la sangre hervir, pero mantuvo la calma. «No me escondí, papá. Estoy construyendo mi vida a mi manera». «Y viviendo con un hombre que ni conoces», completó él, lanzando una mirada acusadora a Mateo. «¿Qué está comentando la gente del pueblo, Bella? ¿Tienes idea de la vergüenza que le estás causando a tu familia?» La hipocresía en sus palabras era hiriente. Fue Isabel quien sorprendió a todos dando un paso al frente, su voz casi un susurro, pero con una firmeza que Bella jamás había visto en ella. «Ricardo, por favor, no venimos aquí para esto». Él lanzó una mirada irritada a su esposa, que inmediatamente retrocedió, pero el breve momento de coraje no pasó desapercibido para Bella, dándole una pequeña dosis de esperanza. «Tu madre tiene razón», dijo Ricardo, recuperando el control de su compostura. «No vinimos a pelear. De hecho, vinimos a conversar civilizadamente». Su tono se volvió artificialmente suave, una manipulación que Bella reconoció al instante. «¿Sobre qué?»,
preguntó Bella, desconfiada, su intuición alertada. Ricardo intercambió una mirada significativa con el doctor Soto, que hasta entonces se había mantenido en segundo plano, su rostro impasible. «Sobre tu futuro, hija», respondió, endulzando la voz de una manera que a Bella le resultó nauseabunda. «Queremos que vuelvas a casa». El olor a pintura fresca se mezclaba con el aroma del café recién colado en el porche del refugio de los Robles. 2 años habían pasado desde aquel tenso encuentro en la feria de San Lorenzo, 2 años que habían transformado las vidas de Bella y Mateo de maneras que pocos habrían imaginado. La carretera nacional ahora cortaba parte de las tierras que un día pertenecieron a Mateo, una cicatriz gris en el paisaje, pero el corazón de la finca permanecía intacto: la casa, el huerto, el acceso al río y 5 hectáreas de tierra fértil, un pequeño paraíso forjado con resiliencia y amor. Bella daba los últimos toques al cuadro para su exposición de graduación. En el tercer año de la Facultad de Bellas Artes de Rosario, ya era considerada una de las alumnas más prometedoras del curso de artes plásticas. Su talento, una vez sofocado, había florecido con una fuerza imparable. El lienzo que pintaba era una obra maestra de simbolismo, un roble centenario, con raíces profundas, el mismo que había sido testigo de su encuentro con Mateo. Bajo su sombra, 2 banquitos vacíos sugerían ausencia y presencia simultáneamente, un homenaje a Clara y a los nuevos caminos que se abrían. Al fondo, la silueta cálida de la casa y, en el horizonte, la franja gris de la carretera, ya no una amenaza, sino solo parte del paisaje en constante transformación que era la vida. «Este quedó aún mejor que los otros», comentó Mateo, acercándose con 2 tazas de café humeante, su voz llena de orgullo. Bella recostó la cabeza en su hombro, sintiendo la familiar sensación de pertenencia, la paz que solo él podía brindarle. Toby, fiel como siempre, dormitaba a sus pies, un guardián silencioso de su felicidad. «Recibí una llamada de mi madre hoy temprano», dijo ella, una leve sorpresa en su voz. «Pidió permiso para venir a visitarnos sola». La información era asombrosa. En 2 años, Isabel nunca había visitado la finca sin la compañía de su marido, siempre atada a las convenciones y al control de Ricardo. «Sentí algo diferente en su voz», explicó Bella, como si finalmente estuviera tomando una decisión propia, como si una semilla de coraje hubiera germinado en ella. Antes de que pudieran discutir más sobre la inesperada visita, oyeron un coche acercándose por el camino de tierra. No era el viejo camión de Mateo ni un vehículo de reparto. Era el doctor Soto, impecable como siempre, con un maletín ejecutivo en la mano. Su presencia era una anomalía en el refugio, un recordatorio de un pasado que aún se entrelazaba con su presente. «Buenos días, Bella, Mateo», anunció el doctor Soto, su tono más suave de lo habitual, casi deferente. «Traigo algunas informaciones que pueden ser de su interés. La municipalidad está implementando un nuevo proyecto cultural, un centro de artes en el cruce de la carretera, y estamos buscando un director artístico». La implicación era clara, casi descarada. «Su nombre fue sugerido por el Consejo Municipal», explicó el abogado, sin mirar directamente a Ricardo. «Su padre es uno de los principales inversores, sí, pero la decisión de invitarla fue del Consejo, del Departamento de Obras que está a cargo del desarrollo. Sus profesores hablan muy bien de su trabajo, Bella». Bella prometió considerar la propuesta cuidadosamente, su mente ya trabajando en las implicaciones de tal oportunidad. Al despedirse, el doctor Soto los sorprendió a ambos con una confesión. «Debo admitir que estaba equivocado sobre ustedes. Pensé que no durarían 6 meses, y perdí». Luego, con un tono más íntimo, añadió: «Su padre está cambiando, Bella. Esta invitación es su manera de extender una rama de olivo, de intentar hacer las paces a su modo». La revelación dejó a Bella pensativa.
¿Podría Ricardo, el inflexible Ricardo Ferrer, realmente estar cambiando? A la mañana siguiente, Isabel llegó sola a el refugio de los Robles. Parecía diferente. Había una determinación silenciosa en sus ojos, una luz que Bella nunca le había visto. Se vestía con una simplicidad elegante, sin los excesos ni las joyas que Ricardo siempre había exigido. Era una mujer que había encontrado su propia voz, su propia identidad. Bella, tomé una decisión, declaró, sentada en la cocina recién reformada de la finca, el calor del hogar envolviéndolas. Voy a separarme de tu padre. La noticia, aunque no del todo inesperada dado el cambio de actitud de Isabel en los últimos meses, impactó a Bella. ¿Por qué después de todos estos años?, preguntó Bella, sorprendida por la magnitud de la decisión. Por causa de todos estos años, hija, y en gran parte por tu causa, respondió Isabel, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Cuando te fuiste de casa, enfrentando a tu padre, eligiendo tu propio camino, algo despertó en mí. Una semilla de coraje que pensaba que había perdido hace décadas. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, no de tristeza, sino de una liberación profunda. Comencé a observarlos a ti y a Mateo, la forma en que él te respeta, cómo valora tus opiniones, cómo te permite ser tú misma. Y me di cuenta de que nunca tuve eso con tu padre, Bella. Nunca fui una compañera, siempre fui una propiedad, un adorno. Bella abrazó a su madre, prometiendo apoyo incondicional. Era una nueva Isabel, una mujer que había encontrado su libertad en la valentía de su hija. Tengo miedo, confesó Isabel, su voz un susurro vulnerable. Nunca viví sola, pero tengo ahorros guardados de los pocos negocios que pude hacer, y la casa que heredé de mi madre en Villa María todavía está a mi nombre. Tengo un lugar a donde ir. 3 meses después, el refugio de los Robles era testigo de una escena inusual y maravillosa. Una fiesta de cumpleaños para Bella, reuniendo a personas que pocos imaginarían juntas. Mateo preparaba un asado para la alegría de Toby, que correteaba entre los invitados. Isabel, ahora propietaria de una pequeña tienda de artesanías en Villa María, conversaba animadamente con compañeros de facultad de Bella, su rostro radiante de una felicidad que nunca antes había conocido. En un rincón más alejado, aparentemente fuera de lugar pero presente, Ricardo Ferrer observaba todo. Su expresión una mezcla compleja de resignación y quizás un atisbo de orgullo, aunque nunca lo admitiría. La separación, aunque inicialmente tempestuosa y mediática, se había procesado con una civilidad sorprendente, gracias a los documentos y la habilidad del doctor Soto, y a la firmeza de Isabel. Bella se acercó a su padre con 2 copas de vino ofreciéndole una. ¿Ya decidiste sobre el centro cultural?, preguntó él, evitando los temas emocionales, refugiándose en el pragmatismo. Sí, acepté, respondió ella con una sonrisa. Con algunas condiciones: autonomía total en la curaduría y solo medio tiempo para poder continuar mis estudios de posgrado. Ricardo asintió con aprobación, una pequeña chispa en sus ojos. Condiciones razonables. Muestra que sabes lo que quieres, que aprendiste a negociar. Aprendí con la vida, respondió ella, su mirada suave pero firme, y también contigo, papá. Aprendí a ser determinada, a luchar por lo que creo. Al final de la cena, bajo el manto de estrellas, Mateo pidió la atención de todos. El silencio se hizo. Se arrodilló al lado de Bella, sacando del bolsillo de su pantalón de trabajo una pequeña caja de terciopelo azul. Bella sintió que el corazón se le salía del pecho. Bella Ferrer, ¿me darías el honor de compartir oficialmente tu vida conmigo? La pregunta flotó en el aire, cargada de emoción. La historia de Bella y Mateo nos recuerda que el verdadero hogar no siempre se encuentra entre los muros conocidos, sino en la valentía de forjar nuestro propio camino.
A veces, un acto de desesperación abre la puerta a un amor inesperado. Y es precisamente al desafiar las cadenas del pasado cuando dos almas pueden encontrar un refugio inquebrantable. Su viaje nos enseña que el coraje reside en elegir la libertad y el amor incluso cuando el mundo entero parece oponerse a ello. La chispa que desafió una sociedad encontró su luz más brillante. Queridos oyentes, en Crónicas del Amor celebramos estas historias de resiliencia y esperanza. La determinación de Bella de seguir su pasión a pesar de la oposición familiar fue un punto de quiebre. ¿Creen que el fin justifica los medios en el chantaje inicial de Ricardo Ferrer para recuperar a su hija? Hasta la próxima vez, que sus propias historias estén llenas de inspiración y descubrimientos. La próxima semana exploraremos el misterioso diario de un explorador olvidado y el amor perdido que lo impulsó a buscar una ciudad legendaria.